Saludos fans de Warhammer, bienvenidos a este vídeo sobre la misteriosa raza de los Squads. Os adelanto que forman parte del canon actual, y ahora, antes de comenzar el vídeo, un saludo para los primeros en comentar el vídeo sobre las tropas de jungla de Catachan. Los Squads eran los descendientes de los colonos humanos que habían colonizado los mundos alrededor del núcleo galáctico en un pasado lejano. Eran abhumanos bajos, robustos y físicamente resistentes, una subespecie de la humanidad, al igual que los ogretes. Sabemos que medían aproximadamente 1,40 m de altura, y estaban adaptados a las condiciones de alta gravedad que predominaban en los mundos en que se habían asentado. Estos mundos son algunos de los más antiguos de la galaxia, formados cuando la estructura de la galaxia aún no se había estabilizado por completo. La sociedad Squad se basaba en la unidad social conocida como fortaleza. Las fortalezas eran comunidades autónomas independientes, gobernadas por un señor Squad que heredaba su título y una clase aristocrática conocida como la Guardia del Hogar. Eran comparables a las ciudades-estado de las primeras culturas terrestres, y un gran número de fortalezas coexistían muchas veces juntas en el mismo mundo, o tal vez incluso en el mismo sistema. La fuerza militar principal de una fortaleza Squad es su hermandad o hermanos de guerra. Cada Squad tiene la obligación de prestar servicio militar a su fortaleza, y puede ser llamado por un periodo de servicio de entre 30 a 70 años en la hermandad. Aunque las hermandades son la fuerza de defensa principal de las fortalezas, son más conocidas por sus actividades mercenarias. En tiempos de paz, las fuerzas militares de una fortaleza son objeto de comercio del mismo modo que cualquier otro recurso, tanto como para luchar por el imperio como para luchar para otras fortalezas. Desde su redescubrimiento e integración en el imperio, los mundos Squad han aceptado proporcionar un diezmo al Astra Militarum, de forma que envían a las hermandades a servir con la Guardia Imperial, o incluso como fuerzas Squad complejas bajo estandarte imperial. Su historia nos cuenta que las fortalezas se unieron en ligas para la defensa mutua, el comercio y otros tratos con el resto del imperio. Por supuesto, cada liga estaba gobernada por un sumo consejo, que incluía a los señores de la fortaleza de cada miembro de la liga. Una liga a menudo variaba considerablemente de tamaño. La Liga de Ember, por ejemplo, constaba de 4 fortalezas, mientras que la poderosa Liga Capellán estaba formada por más de 3000. La colonización de los mundos Squad llegó milenios terrestres antes de la aparición del Emperador de la Humanidad y el amanecer de la Era del Imperio. Debido a la naturaleza hostil de las superficies de estos mundos, los colonos formaron sociedades subterráneas. Aunque una vez asentados, estos planetas se convirtieron en ricos mundos mineros y los colonos pudieron ser autosuficientes, proporcionando su propia comida subterránea. Con el paso de los milenios, durante el largo aislamiento de la humanidad producido por las tormentas de disformidad de la Era de los Conflictos, la subespecie Squad se adaptó genéticamente a sus nuevos hogares, volviéndose mucho más resistentes y pequeños que los humanos normales. La historia de los Squad se divide en 5 edades, cada una marcada por un cambio dramático tanto en las condiciones galácticas como en la sociedad de los Squad. La era de la fundación de los Squad sucedió durante la era oscura de la tecnología. Este no es técnicamente el primer periodo de la historia de los Squad, ya que aún no habían evolucionado a sus formas físicas actuales, pero es el momento de la fundación de las colonias mineras que se convertirían en los mundos de los Squad. De esto hace casi 20.000 años estándar, y por aquel entonces el transporte interestelar y la comunicación entre estos planetas y la vieja Terra eran continuos. De este modo, los ancestros de los Squad podían comerciar con muchos planetas humanos consiguiendo comida para centrarse solamente en construir sus ciudades subterráneas y avanzar tecnológicamente. El núcleo galáctico fue aislado del resto del espacio humano por las devastadoras tormentas de disformidad que marcaron el amanecer de la Era de los Conflictos y el comienzo de la gestación del dios del caos Slanes en la disformidad. La agitación de la disformidad se tragó muchos mundos de la galaxia, incluidos algunos de los mundos de los Squad, y nada se volvió a saber sobre ellos durante muchos milenios. Seguramente algunos fueron devorados por los demonios que acechaban dentro del Immaterium. De todas formas tuvieron suerte, muchos de sus mundos sobrevivieron, aunque quedaron aislados del resto de la humanidad durante muchos milenios y tuvieron que sobrevivir ellos solos. Pronto desarrollaron tecnologías alternativas para compensar la falta de suministros procedentes del comercio exterior.
los Squad se dieron cuenta de que necesitaban prepararse para las amenazas de la galaxia y mejoraron sus asentamientos subterráneos, convirtiéndolos en fortalezas inexpugnables que más tarde les serían de vital importancia. Cuando las tormentas de disformidad amainaron, la sociedad de los Squad evolucionó al restablecer el contacto con otros mundos Squad, aunque fue imposible contactar con otros mundos humanos más alejados. En ese momento se formaron los gremios que fueron muy importantes para la política y cultura de la sociedad Squad. Casi todas las colonias Squad se unieron en ligas formadas a partir de complejos acuerdos comerciales y políticos, los cuales dieron comienzo a una nueva era para los Squad, la era del comercio. Sin embargo, no todo fueron alegrías, ya que el fin del aislamiento trajo invasiones de xenos como los orcos y los Aeldari. Algunas fortalezas de los Squad fueron atacadas, pero los xenos rápidamente se dieron cuenta de que los Squad eran adversarios muy capaces, y sobre todo vieron que el comercio con ellos era un acuerdo más práctico para todos. Los Aeldari les ayudaron a mejorar sus cultivos hidropónicos, principal fuente de alimento para los Squad, mientras que los orcos y otros xenos menores les intercambiaron todo tipo de tecnología especializada para cambiarla por herramientas más sencillas de usar para ellos. Esta relativa paz duró 3 milenios, hasta que estalló un gran conflicto con los orcos del infame Grunag el Despellejador. El Wag orco intentó una invasión a gran escala contra los mundos Squad, y obviamente las pérdidas en ambos lados fueron astronómicas. Feroces peleas en túneles a través de las minas y sangrientas batallas campales en los asentamientos subterráneos recorrieron todos los mundos de los Squad. En este amargo momento, los Squad pidieron ayuda a los Aeldari, pero no recibieron ninguna respuesta, lo que resultó en el desarrollo de una profunda enemistad entre los Squad a sus antiguos aliados. Durante esta guerra, muchas fortalezas Squad fueron destruidas por los orcos. Incluso en el milenio 45 se organizaron expediciones en busca de esas fortalezas perdidas. Estas expediciones a menudo iban lideradas por el Adeptus Mechanicus, ansiosos por redescubrir la tecnología perdida de los Squad. La Era de las Guerras, como se la conoció, es considerada por los Squad como el capítulo más negro de su historia, y la doble traición de orcos y Eldar dio lugar a una enemistad cultural para ambas especies, la cual se hizo eco en todo el imperio cuando el emperador se enteró durante la Gran Cruzada. El imperio recibió con los brazos abiertos a sus antiguos hermanos que ahora se hacían llamar los Squad. Por entonces, el imperio tenía una mente más abierta respecto a los subhumanos, y el emperador nunca promulgó ningún decreto que prohibiera a los Squad autogobernarse, siempre y cuando estos jurasen lealtad al emperador y a la humanidad. De esta forma, se negociaron una serie de tratados que le permitieron mantener una cierta autonomía, siendo gobernados por sus fortalezas y ligas tal y como lo estaban antes de la era del redescubrimiento. A cambio de esta libertad, los Squad proporcionaron tropas para el imperio y comerciaron exclusivamente con otros mundos imperiales. Los Squad también ayudaron a los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus dándoles libre acceso a su tecnología avanzada, ya que estos poseían muchas tecnologías nunca antes vistas por el Mechanicus, y otras tantas que datan de la era oscura de la tecnología que son muy interesantes. Recién incorporados al Imperium, prestaron sus servicios en el recién formado ejército imperial. Había una gran cantidad de regimientos de Squad que lucharon en la conquista de mundos que habían perdido en la anterior guerra contra los orcos. Una vez que acabó esa etapa de reconquista galáctica de sus antiguos mundos, viajaron junto a los marines espaciales y demás tropas vengándose de xenos que los habían traicionado, como los Eldar y otras razas menores cuyos agravios no habían sido olvidados. Quizás la única controversia importante de la relación entre los Squad y el Imperium fue que los Squad no siguieron al culto imperial. Ellos preferían seguir practicando una forma de adoración a sus antepasados, venerando a los miembros del clan muertos y a sus familias. Querían que cuando un Squad moría se unía a sus antepasados, dejando un legado de honor que permanecía con sus descendientes vivos, formando un vínculo constante entre los vivos y los muertos. Para los Squad, el honor es muy importante y harían lo que fuera para restaurar antiguos agravios contra su clan o su familia. De todas formas, el imperio supo cómo encauzar estas creencias para unirlas al culto imperial. Los comisarios del Astra Militarum y los sacerdotes de la eclesiarquía que entraron en contacto con las fuerzas Squad convencieron a los Squad de que los espíritus ancestrales eran vigilados por el emperador de la humanidad y emanaban de él. Al parecer, a los Squad les gustó esta idea,
ya que el emperador había demostrado su respeto hacia ellos al permitirles mantener su autonomía, y así comenzaron a practicar los rituales de la adoración del emperador. Durante la herejía de Horus, muchas fortalezas y hermandades Squad se pusieron al lado de los traidores y enviaron fuerzas de la hermandad para unirse a sus ejércitos. Para los Squad fue un momento de gran dolor, pues lucharon entre ellos, cosa que nunca antes había sucedido. Su principal papel en el ejército traidor era el mantenimiento y mejora de sus armamentos, además de encargarse de la construcción de titanes del caos junto con el Mechanicum Oscurus. Una vez terminó la guerra, muchos de estos seguidores Squad del caos fueron desterrados al ojo del terror, al igual que los otros seguidores de Horus. Sin embargo, existen rumores de que grupos aislados de Squad del caos siguen atacando al Imperio en varias partes de la galaxia. Según se cuenta, los mundos donde viven los Squad del caos se parecen mucho a sus mundos natales. Allí, los Squad del caos han aplicado su antigua cultura, modificándola lo suficiente como para añadir la devoción de los dioses del caos como parte de sus creencias. Como bien veis, ni los Squad se han librado de la corrupción del caos. Hay relatos sobre Squads que han sido corrompidos por los poderes del caos de la misma forma que le pasaría a un humano normal, mostrando todo tipo de mutaciones monstruosas. Mucho se ha rumoreado sobre las fortalezas Squad que se perdieron a causa de las tormentas de disformidad de la era del aislamiento. Hay historias que hablan de que pueden haber sobrevivido al someterse a los poderes del caos, y sus habitantes, horriblemente mutados, atacan al Imperio cuando sus mundos vuelven a aparecer en el espacio real. Los Squad son atacados a menudo por las bandas de guerra que viajan por la galaxia, y estos nunca han cedido en su batalla contra el caos, que es, aparte de los orcos, su gran enemigo. Por eso mismo, desde el fin de la herejía, los Squad siempre rastrean y destruyen inmediatamente las bandas de guerra traidoras que se encuentren. La sociedad de los Squad fue finalmente aniquilada por la invasión de una flota enjambre tiránida sin nombre, la cual consumió sus mundos natales en el milenio 41. Es muy probable que se tratase de un zarcillo de la flota enjambre Behemoth. Sin embargo, aún después de ese fatal desenlace, siguen catalogadas como una de las razas subhumanas oficialmente reconocidas, y todavía existen al menos algunos asentamientos de Squad dentro del Imperio. Si es como dicen, nunca olvidarán los daños causados por los tiránidos, y buscarán vengarse de ellos lo antes posible. Los últimos informes dicen que durante el despertar psíquico, una nave imperial encontró al menos un mundo Squad que no había sido devorado por los tiránidos, así que tenemos esperanza de que no todos hayan sido consumidos. A día de hoy, algunos supervivientes sirven en el Astra Militarum, esperando venganza y un nuevo comienzo para los remanentes de su gente. Sobre los Squad, sabemos que su esperanza de vida es extraordinariamente más grande que los estándares humanos normales. Se dice que viven una media de 300 años terrestres, otros también pueden alcanzar los 400 años, y una parte más pequeña de la población llegar a los 800 años sin problema alguno. Esta pequeña parte de la población es tratada con enorme respeto, siendo conocidos como los ancestros vivientes. Sus largas vidas los han llenado de sabiduría, por lo que son los consejeros más respetados y de mayor confianza de los señores de las fortalezas. Además, alrededor de los 500 años empiezan a tener lugar ciertos cambios fisiológicos. A medida que la edad comienza a mermar su velocidad y fuerza, desarrollan un grado increíble de resistencia mental y física, así como algunos poderes psíquicos. El hecho de que los poderes psíquicos son prácticamente desconocidos entre el resto de los Squad convierte a los ancestros vivientes en personajes doblemente venerados. Estos poderes proceden de su proximidad espiritual con los antepasados muertos de su clan, que emplean como fuente de energía psíquica. Estas habilidades psíquicas son bastante modestas y pueden manifestarse en una segunda vista, telepatía intuitiva y psicoquinesis leve. Además, pueden escuchar las voces de Squads muertos y desaparecidos, y están protegidos por estos espíritus de los muchos peligros de la disformidad, que también les proporciona conocimiento de los secretos del pasado. Quizás es todo ese conocimiento antiguo por el que son tan valorados en su sociedad, y a menudo se convierten en los principales consejeros de ligas y fortalezas Squad, las cuales no se atreven a tomar una decisión sin antes consultar con estos longevos ancestros vivientes cada detalle. Generalmente se les describe como robustos y pequeños, de aproximadamente 1 metro y 40 centímetros de altura, con manos pequeñas y dedos gruesos,
pero muy habilidosos a la hora de reparar o fabricar objetos. Su visión está acostumbrada a la poca luz, un efecto secundario de una existencia casi totalmente subterránea. Y también se dice que sus cabellos crecen muy rápido, por lo que para ellos es más fácil mantener una larga barba con melena que peinan con sus trenzas. Al parecer, su gran esperanza de vida hace que su carácter madure lentamente, de forma que tienen una larga memoria y nunca olvidan un acto de traición o una promesa rota. En general, consideran a los humanos normales como carentes de las virtudes buenas y honestas que sí tienen los Squad. Aunque no es oro todo lo que reluce, los Squad son considerados como groseros, impredeciblemente violentos y frecuentemente borrachos. Durante la era del aislamiento, los Squads, aislados de otros planetas humanos y de suministros externos como estaban, se vieron obligados a defenderse y desarrollar su propia tecnología. Esto incluyó la reinvención de naves espaciales y armamento avanzado, además de que gran parte del equipo civil tuvo que convertirse en equipo de guerra, como por ejemplo la exoarmadura. La exoarmadura es un tipo de servoarmadura. La amplia protección que proporciona es especialmente útil cuando se lucha en espacios reducidos donde el movimiento está restringido y es difícil evitar el fuego enemigo concentrado. Por lo tanto, los Squad valoran enormemente la exoarmadura, que a menudo se encuentra en combate en túneles subterráneos. Generalmente incorpora un hacha de energía y un bolter integrado. Los armeros Squad son expertos en forjar magníficas exoarmaduras que se transmiten de padres a hijos. Estos armeros decoran estas armaduras con metales preciosos y con diseños tradicionales o runas que relatan la riqueza, el linaje y los logros del portador de la armadura. Otro de los inventos del Squad son las enormes fortalezas móviles llamadas trenes terrestres, cuyas enormes orugas les permiten atravesar las hostiles cortezas continentales en las mareas de polvo mineral. Este es un asunto peligroso, ya que la mayoría de los mundos natales tienen gruesas capas de roca finamente pulverizada que fluye y se desplaza de forma muy parecida a como lo hace el agua de un océano. Cuando van a la guerra, los Squad utilizan un gigantesco tanque de más de 90 metros de altura. Este vehículo es algo similar a un titán y puede transportar a 2 compañías completas de soldados protegidos por escudos de vacío. Incluso cuentan con una plataforma de aterrizaje en la cubierta trasera para naves de transporte imperial como el Valkyria y el Aquila Lander. Su arma principal es un macrocañón de 5 metros de diámetro, capaz de arrasar con cualquier fortaleza inimaginable. Es un vehículo muy raro de encontrar en la galaxia, pero incluso el Astra Militarum posee alguno de estos modelos perdidos. Algo muy característico de los Squad es el uso de motocicletas y triciclos de guerra. Las motos Squad se movían rápidamente y estaban armadas para el combate, parecidas a las motos que usan los marines espaciales, aunque obviamente más pequeñas y no tan potentes. Los antiguos informes cuentan que se usaban en escuadrones de 7 miembros armados con pistolas láser, bolter o incluso lanzallamas. De los triciclos de los Squad podemos decir que además de estar operados por 2 miembros, podían estar mejorados para permitir a sus usuarios portar la exoarmadura. Encontré información sobre un vehículo masivo llamado Coloso, el cual utilizaban para la guerra como el Leviatán, aunque este me sorprendió más ya que tiene 10 cañones e incluso lanzamisiles de plasma. Los Squad también tenían una fuerza aérea basada principalmente en 2 aeronaves, el girocóptero Águila de Hierro y el dirigible blindado Overlord. Este dirigible era una máquina voladora pensada para extraer originalmente metales líquidos dentro de gigantes gaseosos. Estos enormes dirigibles atravesarían la atmósfera superior o inferior de los planetas y fueron hechos para estar protegidos contra temperaturas extremas. Al darse cuenta del potencial militar de estas aeronaves fuertemente blindadas, los Squad rápidamente las pusieron en uso militar, añadiéndoles bombas de fusión y cañones de batalla. El girocóptero de ataque Águila de Hierro era utilizado para misiones de reconocimiento y ataque terrestre. Esta aeronave logró su maniobrabilidad sin precedentes mediante la combinación de propulsores gravitacionales tradicionales con turbohélices de alta potencia, lo que le dio potencia y sustentación adicionales. El piloto controlaba la aeronave y el cañón principal, mientras que el artillero manejaba los cañones automáticos montados en la cola y también actuaba como navegador. Me encantaría contaros más detalles curiosos sobre los Squad, pero debido a que permanecieron olvidados por tanto tiempo, el Adeptus Administratum todavía está reuniendo información perdida sobre ellos. Estoy pensando en hacer un vídeo sobre razas de xenos poco conocidas,
Si os gusta la idea podéis decírmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.